Ok, antes, bueno, no sé, inicialmente ver si hay alguna consulta o algún ejercicio en particular que hayan estado intentando, alguna duda conceptual, cualquier cosa. Algo que no les ha quedado claro. De capítulo 2, capítulo 3. Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo una pregunta con un ejercicio que explica usted en el campus. Dígame. Es el ejemplo 3 de campo eléctrico. Es pequeño, solo es cuando encuentra el diferencial de la carga en el alambre infinito con densidad lineal de carga, que está doblado. El diferencial de carga lo definimos. Espere. Es que déjeme buscar el ejercicio porque no es que los recuerdo todos. En el ejemplo 3 me dice. Sí. Ejemplo 3 de campo eléctrico. Ok, ajá. En la parte en la que definimos el diferencial de la carga en la curva, lo definimos como la densidad por A por D de phi. Y anteriormente habíamos dicho que ese diferencial se hacía en la dirección que fuera constante en la figura. O sea, esa parte ahí no me quedó clara cómo fue que encontramos ese diferencial, porque según yo phi ahí no es constante, iría de pi medios a 3 pi medios, como usted mismo lo dice en el video, que eso sería... Okay. Vamos a ver. Tendría que revisar en qué parte fue que dije que era constante. El diferencial, hablé algo de eso. O bueno, quizás, vaya. Quizás en la parte circular ya uno de entrada dice, ok, es una porción de círculo, podemos integrar en coordenadas cilíndricas. Entonces, esa curva que está ahí es una superficie, perdón, una curva donde ρ en coordenadas cilíndricas es una constante. Ahí creo que había un error y después le cambié por A por esto, no me acuerdo, creo que algo así era. Digamos que el radio fuera A, pero el radio es constante, ¿no? Y además Z es constante. Entonces, si nosotros vemos el diferencial de línea en coordenadas cilíndricas, no, el diferencial lo voy a copiar completo. Ese es el diferencial en coordenadas cilíndricas de línea para cualquier situación. Ahora, si estamos en la situación donde la variable ρ, no phi, ρ es constante, entonces si ρ es constante, ¿qué sucede con el diferencial de ρ? Cero. Además, z, no phi, bueno, aquí quizás lo puedo poner los valores, ¿no? O sea, ρ vale A, es una constante, y z vale 0 porque estamos en el plano XY. Pero son constantes. ρ es constante, z es constante, phi no es constante. Entonces, si dije algo que phi era constante, es un error. Tendría que revisar, a ver qué fue lo que dije, pero ρ es constante, z es constante, entonces lo único que va a quedar en coordenadas cilíndricas del diferencial de línea, el vector, como vector, es eso. Ahora, en el diferencial de carga, lo que uno hace es toma la densidad por el diferencial de línea. Aquí sería la magnitud o la componente, ¿no? No el vector. Y aquí tenemos un vector. Entonces, ¿cuál es la componente que me interesa? ¿Cuál sería la magnitud o la componente? Esto de acá.
O sea que yo puedo tomar el vector en sí, pero para el diferencial de carga, que es un escalar, debo tomar el DDR escalar, que sería la componente o la magnitud si tuviese dos componentes. Que aquí sería, bueno, sería en todo caso lambda rho de phi. Ahora, si yo he llamado a las variables de los puntos de la trayectoria esa, pues les he llamado o le llamé, por ejemplo, phi primado. Entonces, bueno, entonces le deberé poner phi primado a esta. Y a la variable rho, si yo dije que el radio de esa parte del círculo es A o R o la cantidad que sea, entonces el radio vale A. Pero vuelvo a resaltar uno de los errores comunes, ¿no? Yo el diferencial de línea, ese es un vector, pero debo calcularlo para ver qué única componente sobreviva y de aquí lo que debo tomar es la magnitud. Lo mismo en el diferencial de área, cuando sea una distribución superficial. El diferencial de área es un vector. Para calcular el diferencial de carga se requiere un escalar, la densidad sigma por el DDA escalar. No sé si aclara eso la duda. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Ingeniero, en la guía hay un problema similar a ese, que es el 4, solo que ahí lambda vale coseno de phi. Ajá. La pregunta que yo tengo es que, bueno, como para ese se toman 3 diferenciales de carga. El que va bueno, los dos que van desde 0 a infinito en X y el de la semicircunferencia. Ujú. Cuando estamos tomando los que están en X, ese coseno de phi habría que ponerlo en función de X. Y de ahí como sustituirlo sería, ¿no? Sí, o sea, ustedes dicen, el lambda, por ejemplo, yo tomo un diferencial de línea, voy a hacer en otro color. Acá digo, ok, este es el diferencial de carga, que es el lambda por el diferencial de línea. Y se da la situación de que el lambda, pues, puede estar en otro sistema de coordenadas. Puede estar en otro sistema de coordenadas. Puede estar en esféricas, puede estar en cilíndricas, en cualquier otra, toroidales. La situación es que no estamos amarrados en un ejercicio de que nuestra distribución tenga cierta geometría y que tengamos que integrar en un sistema de coordenadas debido a esa geometría y que la densidad tiene que estar en las variables con la geometría acorde, ¿no? Aquí en el tramo lineal tenemos que integrar en cartesianas y si la densidad está, por ejemplo, en cilíndricas, hay que pasar la cartesianas. Ahora, en el tramo circular, como ahí sí vamos a integrar en cilíndricas y ya la densidad está en, si estuviese en cilíndricas, bueno, ahí no habría problema, ya está en cilíndricas. Pero igual me podrían dar aquí una densidad en cartesianas y como la geometría es para integrarlo en cilíndricas, deberíamos de convertir la densidad a cilíndrica si no estuviese en ese sistema, en el caso de que fuera variable. Entonces, simplemente recuerden que, por ejemplo, para ese punto hay una distancia, es decir, hay un ángulo phi, tenemos la distancia x y tenemos también una altura que es fija, ¿no? Considerando que el radio de la parte circular es la altura de eso. Entonces aquí tendría, usando Pitágoras, entonces, por ejemplo, si la densidad fuese seno de phi, por ejemplo,
Entonces habrá que pasar el seno de phi a cartesianas. Entonces usamos ahí el triangulito, lado opuesto entre hipotenusa, etc. Si la densidad fuese, por ejemplo, coseno de phi, evidentemente la densidad hace referencia a una coordenada en cilíndricas y no es de interpretarlo como que fuese constante, ¿no? Depende de la variable en cilíndricas y evidentemente para diferentes puntos de la línea, esa variable en cilíndricas va cambiando. Entonces la densidad es variable, solo que habrá que expresarla en el sistema de coordenadas más útil para integrar, que en este caso son las cartesianas. Y si fuese tangente, por poner ideas, ¿no? Sería A sobre X. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y siempre voy resaltando los errores comunes. Al final de cuentas, vienen y dicen, ok, el campo eléctrico, 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral, tienen el R cubo, el R vector, el diferencial del el lambda y el diferencial de línea que les queda en X. O si quieren ponerle X primada, lo pueden hacer. Las situaciones que vienen y dicen, ok, como el diferencial de línea depende de X, quiere decir que son coordenadas cartesianas, lambda es coseno de phi, y vienen y lo sacan. O sea, dicen coseno de phi sobre 4 pi epsilon 0, sacaron la densidad porque dijeron, ok, la integral es con respecto de X, y ahí pues está el error. Y desde el inicio, básicamente desde el primer paso, ¿no? Porque ya plantearon la integral, van a hacer la integral y desde el inicio está todo mal. Es muy diferente, por ejemplo, si aquí dice coseno de beta y dicen beta es una constante, por ejemplo. El problema lo podría decir. La densidad está expresada en tales cosas y tales cosas son constantes. Ah, bueno, el problema lo dice. Si es constante, sí lo podemos sacar. Pero, si es una coordenada ya sea en cilíndricas, ya sean esféricas, en cualquier sistema. Y evidentemente, si habla phi, pone rho, pone r, pone teta, no hace falta especificar qué son las coordenadas esféricas o cilíndricas. Eso se sobreentiende, o si ponemos x, y, z. Ahora, si hay otra letra variable que se va a utilizar, pues ahí se debe especificar, pero en los tres sistemas básicos de coordenadas no hace falta indicar qué es cada cosa. Entonces aquí ese sería un error, ¿no? Tendrían que sacar la integral, sería incorrecto, sino que si la densidad dependiese de phi de alguna manera, por poner el ejemplo que dicen de la guía que es coseno, entonces deben cambiarlo a coordenadas cartesianas porque la integral del tramo recto se debe hacer en cartesiana. En el tramo curvo, pues ahí no haría falta cambiar nada porque ya la densidad ya está en cilíndricas y se va a integrar ese tramo en cilíndricas, el tramo circular. No sé si aclara eso la duda. Sí, y también quería saber si, por ejemplo, esa línea, ese tramo recto estuviera en el eje X, entonces ahí phi valdría 0 y así ya puedo, como dice, coseno de 0, Ah, bueno, 1 ahí ya. sí. Sí, por ejemplo, si está pensando en el otro ejercicio que era así, ¿no? Por ejemplo, que era así, creo. Que esos fueron problemas de examen. O incluso lo pueden ver en un examen. Entonces, por ejemplo, que digan que lambda es seno de phi. Entonces, claro, si estamos en esta porción,
en este lado, en la parte positiva de X, el phi es igual a 0 y por lo tanto, si el lambda dependiese de phi, sería seno de 0, que sería 0. Y en la otra parte, ojo, phi no es 0 acá. Recuerden que el phi se mide desde acá. Entonces, ahí estaríamos hablando de un phi pi radianes y el lambda sería seno de pi, que es 0. Ahora, si fuese coseno, entonces en la parte esta, lambda valdría positivo 1, porque coseno de phi, coseno de 0 es 1, pero en el otro valdría menos 1. Entonces, en ese caso sí serían constantes, pero es por el tipo de dependencia que se tiene. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, hoy hay récord de estudiantes conectados. Espero que haya sido por el regaño, ¿no? La única forma de hacerlos reflexionar. No sé, ¿hay algún problema de la guía que ustedes dicen, yo he intentado hacerlo, pero no hay cómo entrarle, o el libro, o alguna situación? ¿O le gustaría que hiciera algún problema en particular? Pero aquí es como, lo voy a hacer como en las bodas, ¿no? Hablen o callen para siempre, pero aprovechen esa oportunidad. Yo sigo todavía sin entender, ¿no? Cómo desaprovechan esa oportunidad de poder preguntar. Claro, hoy me puse a chequear un montón de cosas y me doy cuenta que la mayoría ni ha empezado a ver los videos de, será que estarán estudiando por aparte, lo cual puede pasar, ¿no? Pero resulta siempre extraño. Algunos me han comentado es que hay mucho material. Si hubiese poco, dirían que hay poco, y si hay mucho, dirían que mucho. Entonces, no se puede quedar siempre bien. Entonces, vamos también como una... Daniel levantó la mano, diga, perdón, no había visto. Sí, ingeniero, buenas tardes. Dígame. No, solo una pequeña consulta respecto a clases presenciales, ingeniero. Me gustaría saber si existe la posibilidad de que pudiéramos tener por lo menos 2 días a la semana clases presenciales. Pues yo estoy en la universidad, yo ya les dije, lunes y martes yo estoy en la universidad. Pueden llegar a preguntar. Ahora sí que de repente si la pregunta es, ¿quiere la teoría de esto, el concepto de esto o este problema no me quedó claro? Pues yo lo hago, yo estoy llegando a la universidad. Perfecto, entendido. Fíjese que yo soy de Tela y no sabía, pero ahorita estoy en San Pedro y voy a aprovechar ahí los lunes y martes entonces. Espérame, ¿cómo que no sabía? Que no sabía que podíamos ir los lunes y martes a consultas. Es que salgo tarde del trabajo y... Bueno, pero es que me parece extraño. O sea, si hay una grabación que en la videoconferencia 1, donde se explicó todo eso, y tienen una hoja de planificación donde está todo eso, me parece extraño que me digas que no. Pero bueno, ya lo saben. Gracias, gracias, sí. Ahora lo que les había comentado, ¿no? Que inicialmente los profesores, lunes y martes, estábamos obligados a ir.
pero ya a partir bueno, los de física, lunes y martes, pero ya a partir del lunes, del 13, en teoría vamos todos. Ahora no sé si va a haber algún tipo de comunicado que digan que va a ser obligatorio también para los estudiantes. Yo no sé qué va a pasar o si vamos a seguir así. Y ya hicimos intentos de dar videoconferencias desde allá y el internet está demasiado intermitente. En las aulas no hay. Y el que tenemos, pues, está demasiado intermitente. Entonces, por eso hemos decidido trabajar así, pero siempre he estado haciéndoles saber que si hay dudas, que si tienen algún ejercicio que quieran que se realice o que hagan lo que no, que lo puedan hacer, pues. No es decir, y varios les he dicho, si no pueden llegar a la universidad, pero a esa hora, a las 5 de la tarde, yo estoy en el aula. Normalmente estaba llegando una persona. Y vamos a ver, creo que llevamos ya, ¿cuántos días? Como 4 días ya, ¿no? O 2 semanas, o 3 semanas, creo. Ha llegado una persona 4 días, pero ahí estoy. O sea, si ustedes en ese momento me hacen una pregunta, yo puedo, el problema escribirlo, tomarle fotografía y mandárselo. Pero Jeffrey dice el 15 o 16. Ok. Cualquiera. Ah, sí, es que ese está resuelto. No sé si ya tuve una oportunidad de ver. Esperen, ya les digo dónde está. Es que claro, como déjenme ver si encuentro. En algún lugar. Bueno, igual mejor lo voy a plantear. Me sale más rápido, creo, plantearlo que buscar, pero me parece que sí, en algún periodo. Y la situación es que siempre me gusta estar haciendo problemas, díganse, diferentes para no estar. En principio, no. Repetir quizás la teoría es fundamental, porque la teoría es básica, o los ejemplos que son básicos. Pero de ahí, el hacer un problema diferente cada periodo permite, ¿no?, que los siguientes periodos tengan un banco de información más grande. Pero sí, creo que tendría que buscar la videoconferencia, pero ya, voy a plantear algunas cosas generales, ¿no? Aquí el problema son 2 puntos. Al menos la estadística me dice, y que vean que trato de ir resaltando los errores comunes que cometen, con el fin de que tomen nota de que hay que tener cuidado, de que un montón de estudiantes se han visto afectados su problema por completo por errores de ese tipo. Entonces, normalmente son 2 cosas donde hay problema. O es en la parte de plantear la integral que se debe de realizar, que ahí es un error garrafal, porque si la integral está mal planteada, pues todo está mal. O la otra parte es que ya han planteado bien la integral, pero tienen problemas con la integral. En realidad, recordemos que, si bien es cierto, en algunos casos estará permitido utilizar tablas, en otros casos no. Pero planteemos entonces el ejercicio y a ver qué sucede. Creo que la diferencia con el 16 es la ubicación. Sí, que está en un plano diferente. Está en un plano diferente. Entonces, es la misma, una Z encima. Entonces, siempre hagan un diagrama. Creo que es fundamental hacer un diagrama. En realidad no entiendo. A algunos no les gusta hacer el dibujo y creo que eso es para ayuda
de ustedes mismos. Entonces dice, bueno, hay una línea infinita que tiene una densidad lambda uniforme que está ubicada en el eje Z. Además, un círculo de radio A ubicado en el plano XY, radio A ubicado en el plano XY con centro 0, 0B. O sea, digamos que voy a poner B acá. Está en el plano XY. Su centro ubicado sobre el eje Y y con B es mayor que A. No lo puedo cambiar de color, pero... Digamos que es eso. En el plano XY hay una distancia que es B. Ah, ya me acordé de dónde era que estaba resuelto, ¿verdad? Este es un problema de examen. Hay un radio A. Calcular la distribución, perdón, la línea es una distribución lineal y el círculo es una distribución superficial. Calcular la fuerza que la línea ejerce sobre el círculo utilizando la ley de Coulomb. Entonces saben que si yo llamo a la línea la distribución primada, la distribución fuente, y a la otra la distribución campo, porque me están pidiendo la fuerza que se ejerce sobre el círculo. Entonces están preguntando la fuerza de D' sobre D, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de dos diferenciales. Y vuelvo a comentar lo usual, ¿no? Aunque yo solo coloque una integral simple, o sea, un único símbolo de integral, aquí podría ser una integral triple, ¿no? Una simple para la distribución fuente y una doble para la distribución campo. Bueno, definimos los vectores de posición, es lo primero, ¿no? Tenemos que dibujar un pequeño diferencial de línea en este caso. Voy a colocar, sería el diferencial de línea acá, que sería el primado porque esta es la distribución campo, perdón, la línea es la distribución fuente, entonces sería lambda por un diferencial de z primado. Y el vector de posición es la descripción de ese punto, ¿no? Es un vector que va al origen a ese punto y como es un punto cualquiera en el eje z, 0, 0, z primado, entonces ese vector r primado es simplemente z primado en z. Ahora, con la distribución superficial, uno también tiene que ir pensando en las variables más adecuadas para hacer la integral. En ese sentido, si tenemos un círculo y queremos calcular algo sobre el círculo, las variables
por excelencia más simples para integrar ese círculo, pues era con una distancia medida del centro y un ángulo medido que va haciendo el barrido respecto a la línea que pasa por el centro. O sea que en este caso, si yo voy a dibujar, por ejemplo, acá un diferencial de área para colocar el diferencial de carga, ese diferencial de área, que voy a ver si lo puedo dibujar acá. Tengo dos opciones, ¿no? Número uno, utilizo las coordenadas cilíndricas clásicas que se miden desde el origen. Esa es la variable ρ. Y el ángulo φ se mide desde el eje X. Esa es una opción. Evidentemente, esa opción, perdón, ángulo φ, esa opción va a complicar un poco las cosas. Porque ya mencioné las variables por excelencia para medir o integrar en un círculo es la variable que va haciendo el barrido en el centro del círculo, desde el centro del círculo, que es una coordenada diferente. Ya no es la ρ, yo le puedo llamar ρ si quieren, pero no es la ρ de las coordenadas cilíndricas. Entonces digamos que le llamo R, pero evidentemente no es la R de las coordenadas esféricas. Entonces ya en el diagrama ya debería indicar, ¿no? Esa R, esa variable diferente, y acá un ángulo que lo voy a medir respecto al barrido que va haciendo ese R es beta. Si quieren le pueden poner una R mayúscula para que no genere tanta confusión con las coordenadas que ya hay. Pero aquí yo genero variables diferentes. Recordemos que las variables de los vectores de posición son las variables de integración. Entonces, si yo defino un vector del R, el vector del punto fuente de campo, y yo digo, ok, le voy a poner un ρ en ρ, porque están en coordenadas cilíndricas, más 0 en z, porque estamos en el plano XY. Entonces, si yo defino este vector, el problema va a ser que nos estamos obligando a integrar con respecto de ρ y con respecto de φ, que son las que tengo marcadas aquí y que se miden desde esos lugares y no son la opción más conveniente. La opción más conveniente es integrar esa variable que he definido R mayúscula y ese ángulo beta. Entonces, mi vector de posición deberá quedar expresado en términos de ese R y de beta. Entonces, ¿cuál podría ser una opción? Si yo veo, por ejemplo, tratar de expresarlo como una componente X y una componente en Y. Entonces, simplemente digo, ok, la distancia X para ese punto, voy a hacerlo en otro color. La distancia X para el vector de posición. O sea, si defino el vector R, pero no como ρ, sino que hay una componente X que sería hasta acá y una distancia Y que sería esta. Repito, para no utilizar el ρ en ρ. Entonces, la idea es que en esa X pues quede expresado en función del R mayúscula que he definido y de el ángulo beta. Y también de todas las variables que el problema menciona. Entonces quizás hacer la mayor cantidad de dibujos, al menos algo que yo recomiendo. Entonces, si queremos calcular esa distancia X y quiero expresarlo en función de B, R y beta, ¿cuánto sería? La pregunta para todos, es que no es una pregunta de electromagnetismo o es geometría.
B más R. B más R, no. O sea, si alguien responde, lo más que les voy a decir es, si se equivocaron es no, y no pasa nada. B más R coseno de beta. Ahí sí. Recordemos es que es esta distancia que es B más esta distancia que no es R, sino que es R coseno de beta. Entonces yo puedo decir, esto es R, perdón, B que es una constante, ¿no? R coseno de beta. Y ya tengo en función de las variables de integración. Y el otro, la Y, si utilizamos la misma idea de ver la relación de R y el ángulo beta, entonces Y sería R seno de beta. Entonces ya defino un nuevo sistema de coordenadas. Habrá que recordar eso siempre, ¿no? Los vectores de posición llevan las variables ya de integración. Entonces va a ser más simple porque, por ejemplo, si vamos a integrar en todo el círculo, la variable R iría desde 0 hasta A y la variable beta de 0 a 2pi. Ahora, si vamos a integrar, si quisieran ustedes integrar en las variables cilíndricas, la cosa se va a complicar. No son constantes, ¿no? O sea que de entrada descartamos eso. ¿Qué sigue ahora? El diferencial de carga. Entonces tengo ese diferencial, aquí voy a poner, perdón, de dq primado, que es el diferencial de carga, aquí sería el de dq, y el diferencial de Q es la densidad, que es constante, multiplicado por el diferencial de área. Claro, el diferencial de área deberá quedar en términos de las variables de integración que estoy indicando, que son R y beta. Por cuestión de simplicidad, repito, alguien podrá probar, intentar a ver cómo le va con las variables en cilíndricas usuales y la cosa se va a complicar. Eso es garantizado. Entonces, si nosotros recordamos cuando tenemos un círculo y nosotros tenemos el diferencial de área que va en coordenadas cilíndricas, que va en Z, ¿no? Digamos que este fuera el eje Z. Entonces, esto es ρ, tenemos un ángulo phi. Entonces recordarán que el diferencial de área vector para el círculo tiene únicamente componente Z. Y es en coordenadas cilíndricas ρ diferencial de phi en Z. Evidentemente, solo se requiere la componente para calcular el diferencial de carga. Entonces, de manera análoga, podemos decir, bueno, si ahora lo que estamos utilizando es una variable R mayúscula para una variable y un ángulo beta, entonces, ¿cuál sería el diferencial de área? Pues la situación es la misma, ¿no? La variable R se mide desde el centro del círculo, sería equivalente a la variable ρ en las coordenadas si estuviera centrado en el eje Z. Entonces decimos que pues, el diferencial de área sería esto. Esa es una forma rápida de hacerlo. Si no, ustedes pueden hacer la situación de las coordenadas curvilíneas, calculan para esta definición de un sistema de curvilíneas diferente. Entonces ustedes pueden calcular el H1, el H2, el H3 y a partir de ahí el diferencial de área que va en Z. Es otra opción, pero creo que en realidad, como lo pueden hacer como ejercicio, pero la situación de la analogía es mucho más práctica. Entonces, vamos ya a plantear el vector R mayúscula. El vector R mayúscula es la diferencia entre... pero aquí hay un problema, ¿no? Podría haber alguna confusión con este
por la letra que estoy usando. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si eso no presenta confusión, no debería haber problema. Digamos que le voy a llamar a esto así mejor. Omega. En realidad vean que es algo que parece irrelevante, pero claro, al final de cuentas, tener la misma variable en varias cosas, como que no. En realidad, lo pueden llamar como ustedes quieran, el omega, o buscar una variable de cierta manera que no le genere confusión. Pongo omega porque en algunos libros, por ejemplo, los que pueden encontrar en la bibliografía, suelen utilizar omega también para ese vector relativo. Hacemos la resta, ¿no? Este sería z en z, y el otro dijimos que era b más r coseno de beta en x menos el, perdón, r seno de beta en y. Entonces, ahora podemos ya plantear toda la fuerza. Nos queda 1 sobre 4pi epsilon 0 integral ok, entonces aquí vamos planteando que es una integral triple, ¿no? Porque va a ser una integral simple para la distribución superficial y una doble para la, perdón, simple para la lineal y doble para la superficial. Entonces aquí sería el primer d de q son los que déjenme ver, creo que los puse al revés, ¿no? Ah, sí, eran al revés. Entonces, bueno, voy a poner, sería así, ¿no? Porque el primado era este. Bueno, entonces, el d de q primado es lambda por el diferencial de z primado. Y el otro es la densidad por el diferencial de área, que dijimos que era R, diferencial de R, diferencial de beta. Luego va todo ese vector. Todo ese vector. Solo permítanme un momentito que voy a conectar acá. Perdón. Entonces, este era el otro diferencial. Luego iría todo el vector R. Bueno, voy a poner en orden. Primero la X. Luego la Y. Y por último la Z.
En realidad a la z le hemos puesto primado, pero como no hay otra z, no hay otra en toda la integral, entonces se puede quitar el primado sin ningún problema. Y la magnitud, ¿no? Que sería... Ojo, aquí tenemos un sistema ortogonal, el X, el Y y el Z forman un sistema ortogonal de versores, entonces la magnitud es la suma de las componentes al cuadrado. Suma. Cuando lo pongo así, después lo simplificamos. Y esto va elevado a la 3 media. Vamos a ver, una pregunta hasta ahí, que solo es el planteamiento. Ya vamos a ver los límites, aunque ya los tenemos, ¿no? Para la variable z va de menos infinito a infinito. Preguntas hasta ahí. Después se va a ordenar un poco. No. No. Ok. ¿Cuál debería ser la recomendación en las integrales? Porque en realidad no he puesto un orden, de repente lo puedo ordenar y decir, solo escribirlo todo otra vez, para ver cuál hacer primero. Normalmente en estas integrales, la recomendación, bueno, no siempre es algo, no es una ley, pero cuando tenemos una integral que tiene límites infinitos, conviene hacer esa primera. No es que siempre funciona, pero al menos en la mayoría de los casos sucede. Puedo sacar algunas cosas que son constantes, lambda y la densidad son constantes. El problema lo dice, si fueran variables, bueno, tendríamos que hacer el reemplazo. Y la situación usual, ¿no? Como si sigma, por ejemplo, si sigma dependiese de phi o de r, tendríamos que cambiarlo a nuestras variables de integración que son r y beta. Eso podría pasar. Sería una variante quizá del ejercicio. O sea que la densidad me la pueden dar en un sistema de coordenadas, pero yo debo pasarla al sistema o a las variables más convenientes para integrar, que ya dijimos que son r mayúscula y beta. Aquí son constantes, saco lambda y la densidad. Abajo podré elevar al cuadrado, lo voy a hacer después. Evidentemente, si desarrollan el cuadrado de esa suma y juntan ahí un r, un coseno cuadrado con un seno cuadrado, se van a reducir algunas cosas. Y voy a escribir el vector acá. Y aquí escribo las variables que son r. Y aquí decido cuál integrar primero. Ya comenté que voy a integrar primero z. Bueno, todavía después no sé cuál integrar se puede hacer después. La ventaja es que en este problema, como los límites son todos constantes, eso también es importante el haber seleccionado esas variables r y beta, que los límites me quedan constantes. Entonces, si queremos cambiar el orden de integración, solo es cambiar, invertir, ¿no? Por ejemplo, si inicialmente está menos infinito, infinito y quiero hacerla por último, bueno, solo pasa por último. O sea que solo se va a cambiar la integral sin modificar los límites. Cuando los límites de la integral son variables, saben que el cambiar el orden de la integral implica más cosas. Pero aquí entonces dije que inicialmente voy a integrar primero la variable z primado, que es la variable infinita.
luego R y luego beta. Entonces empezamos a ver algunas cosas. En primer lugar, son 3 integrales, porque son 3 componentes, ¿no? Pero básicamente esto, lo que voy a encerrar ahorita, no tiene z. Entonces, en realidad, lo puedo ver como 2 integrales, porque si yo tengo algo que no tiene z, esto básicamente es constante respecto a la primera variable de integración. Y la otra sí tiene z. Claro, evidentemente tengo que dividirlo entre esto que tiene z, ¿no? Entonces sería separar 2 integrales, aunque la parte de la separación la podemos evitar poniendo algún tipo de comentario. Pero la idea es plantearlo todo ahorita. Entonces quedará una integral que me queda toda esa constante, al menos que no depende de z. Aquí voy a escribir omega al cuadrado para no... Omega al cubo, perdón, para no escribir al menos tanto ahorita. Y luego menos diferencial de z. Y luego menos la integral de menos infinito a infinito z omega al cubo r perdón, ya el de z no lo puse acá, d de z, y aquí me quedaría r de dr d de beta. Te separo 2 integrales. La situación es que el omega ya lo tenemos acá, ¿no? El omega al cubo es todo esto. Entonces, claro, primero debo observar que como función de z, lo típico de estos problemas es que esto es una función impar. La z en el numerador está elevado a la 1, la z en el denominador está elevado al cuadrado. Eso es una función impar. Y si tengo una función impar en un intervalo simétrico, entonces la integral es 0. Ahí claramente estoy diciendo la integral es 0, pero vienen algunos estudiantes, no sé por qué razón, y vienen aquí y dicen, ah, esto es 0, y hacen algo así. Eso es matemáticamente sin sentido, es incorrecto. Y si es incorrecto, pues tiene su penalización. No es decir que o lo pueden poner en palabras, ¿no? La componente z de la fuerza, el integrando es una función impar cuando se integre en el intervalo simétrico. Algo así. Ponen un comentario, pero no es decir, ah, ok, esto es 0. En la otra, repito, esto es constante ahorita, porque no tiene z. Entonces solo vamos a hacer la integral y vean que el tipo de integral tiene la siguiente forma. La integral de menos infinito a infinito, la voy a poner así, diferencial de u, c al cuadrado más u al cuadrado a la 3 medios. Estarán de acuerdo que tiene esa forma, ¿no? La integral de esta parte. O sea que aquí todo lo que tengo en azul lo puedo sacar de esa integral, al menos de esa. Y solo me quedará arriba el diferencial, abajo omega al cubo, que ya dijimos que omega es lo que está arriba. Esto de acá básicamente es lo que yo le estoy llamando c cuadrado, para tenerlo de esta forma. Entonces ya por tablas, y creo que este integral ha aparecido también y aparece muchas veces, es 2 sobre c al cuadrado. Ese es el resultado de la integral con respecto de z. Que es c era todo lo de arriba. Entonces, la fuerza
Queda lambda, la densidad, sigma, las integrales que todavía no hemos hecho. Nuestra constante en el paso anterior, que era ese vector que no tenía dependencia de z, y no importa que sea un vector de dos componentes, si no depende de z, es constante al menos en esa integral. Dividido, bueno, más bien multiplicado por esto, ¿no? Un 2, que ese 2 lo voy a colocar, digamos, acá. Y c al cuadrado, que en la integral c al cuadrado era, pues, lo que voy a sombrear en amarillo, esto. Entonces quedará b más r coseno de beta al cuadrado más r seno cuadrado de beta por r, diferencial de r, diferencial de beta. Ahora hay que partir dos integrales. Entonces, ¿cuál sea la recomendación aquí? Si queremos integrar primero R o luego beta, habrá que desarrollar un poco. Quizás aquí la recomendación es hacer esto, hacer esa simplificación. Ustedes pueden verificar que esto les queda b cuadrado más 2br coseno de beta más r cuadrado. Si hacen la simplificación, el 2 podemos sacarlo y decir que la fuerza entonces sería lambda sigma, el 2 que cancela con el 4 del pi que está en el denominador, quedaría 2 epsilon 0, un integral o dos integrales, porque aquí sí habrá que separar, porque son dos componentes, aquí dependen de r y de beta, entonces son dos integrales dobles. Una que es la componente x que lleva el r que está afuera por b más r coseno de beta sobre b cuadrado más 2br coseno de beta más r cuadrado d de r de beta. Esta es la componente x más, voy a hacer abajo la otra, de 0 a 2pi, de 0 a, la otra sería un r cuadrado, porque sería el r de aquí con el que está acá afuera, seno de beta, b cuadrado más 2br coseno de beta más r cuadrado. Y de ahí pues viene su recordatorio de cálculo 2. A ver cómo hacerla. Es fundamental identificar que esto, si integramos primero beta, si integran primero beta, esta puede salir con un cambio variable. O sea que deberíamos cambiar el orden de integración. Pero repito, como los límites son constantes, si solo cambiamos el orden, solo tenemos que invertir los límites. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que es cambio variable y que deberíamos integrar primero esa? Ahí es las competencias, lamentablemente las competencias de cálculo. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque es la parte donde mayor dificultad tiene. Y también la otra, la recomendación es integrar primero beta. Pero ahí tendrán que pensarlo un poquito o buscar si está en las tablas. Lo que pasa es que, claro, en una situación virtual pues tienen a disposición las tablas durante todo el examen, pero ya presencial solo algunas. De repente en el examen se les dan las que se pueden necesitar o tienen que hacer la integral por su parte. Pero ahí es lo único que faltaría ya es la parte de las integrales.
No sé, bueno, ya me pasé un par de minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Pero las integrales sí se pueden realizar. O sea, son integrales que a mano se pueden hacer. Una es un cambio de variable. No, o sea, en realidad no ocuparían las tablas, pero por simplicidad, por ejemplo, la que está en la parte de arriba, esto aparece mucho. El tipo de integrales aparece mucho, aunque no sea infinito los límites, pero sí aparece mucho. Igual acá menciono con un cambio variable, esta la segunda. La primera, pues, puedo dar una pista. Por ejemplo, si ustedes se van a la ecuación del libro 3.16, tiene una similitud. Una similitud. No es que es exactamente la misma, pero es parecida. Entonces ahí les puede ser de utilidad. Bueno, mañana entonces tienen la prueba. A estas alturas se supone que se han ido al día con los contenidos. Al menos ya han visto los ejemplos básicos, la teoría de fuerza y campo eléctrico. Ya en base a las horas clase que está establecido. Ya el tiempo adicional a eso es el tiempo de ustedes de practicar, que eso lamentablemente no lo puedo medir. Bueno, el viernes sí vamos a tener la videoconferencia. Ya iniciaríamos hablando de ley de Gauss. Bueno, pasen buenas noches entonces. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.